Pauta de Análisis. 8:36 de la mañana. Estamos aquí en primera pauta. No, en pauta de análisis. Ya no. Exactamente. Hemos estado conversando y dándole buena la entrevista. Interesante porque además, claro, se tocan todos los temas. Hay una agenda muy contundente y en la cual, y vamos a profundizar sobre eso también, el tema de las declaraciones del Partido Comunista van a abrir muchas conversaciones respecto de cómo se diseña estratégicamente la segunda parte del gobierno. Y solo una cosa, ¿viste que vuelve Analía Uriarte a Palacio? Sí. Vuelve como asesora del subsecretario Manuel Monsalve. Exactamente. Para apoyar la tramitación de proyectos clave en seguridad. Es interesante la figura de Analía Uriarte. Increíble, Entra y sale de la moneda bajo el mundo del Frente Amplio. Que fue ministra. Así es que, claro, ahora va a ser, yo entiendo que va a ser como de puente. Ahora, alguien podría decir que es el rol que tiene el ministro Elizalde, que es el puente debiera ser para los proyectos de ley, entre ellos los de seguridad, con el Congreso. Pero Analía Uriarte va precisamente a reforzar esa parte, a los proyectos de seguridad. Ya están con nosotros nuestros panelistas de hoy miércoles y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias porque además están presencial, que hace toda la diferencia. ¿Cierto? Natalia Pergentil, vicepresidenta del Partido por la Democracia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar presencial. Sí, es otra cosa, es verdad. Otra cosa. Y Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro de la Universidad del Desarrollo. También un gustazo, Ernesto. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Claudia. Hola, Connie. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos. Partamos por así directo al grano. Sí. Presión ciudadana en las calles. Natalia, Partido Comunista. La verdad es que, quiero entenderlo en el ámbito positivo. A ver. ¿Qué significa que la ciudadanía se puede expresar libremente en paz, etcétera? No lo voy a tomar como una incitación. La palabra dice presión. Pero no lo quiero tomar como una incitación a la violencia, pero quiero ser el punto focal en otro lado. Creo que uno tiene que ser respetuoso de la democracia, aun cuando esa democracia te deje en desventaja o tus ideas no sean las que tienen mayoría. O sea, lo que necesitamos hoy día no es presión en las calles, es que la política ve las encuestas todos los domingos, se dé cuenta que uno de los temas más prioritarios es pensiones y seguridad. Y si no entiende que es urgente legislar de aquello, estamos en un problema. Y si además la fuerza oficialista no entendemos que aquí no tenemos que generar presión ni nada de eso, sino que asumir que en el Parlamento somos minoría y que eso nos obliga al diálogo hasta que duela. Ernesto, la oposición ayer, hay gente de la oposición que vio en esto una especie de amenaza como de un segundo estallido social. Fue como una reacción bien así, no sé si exagerada, pero tal vez bastante fuerte. Sí. ¿Tú crees que eso es lo que está, eso es lo que hay detrás del llamado del primero a mí no me Núñez? sorprendió. Yo no sé por qué hay tanta sorpresa, Connie, porque en general el Partido Comunista cree que la manera de usar el poder es a través de la democracia cuando le conviene y cuando no lo logra es a través de otros métodos. No veo ninguna sorpresa. O sea, en el fondo el Partido Comunista siempre ha planteado, ¿ya?, que en el fondo el generar presión, el generar una movilización, incluso contra la voluntad mayoritaria de las personas que se expresa libremente, ha sido un método válido para ello. Eso ha llevado en la historia del comunismo a mucho hecho. Entonces, yo no veo ninguna sorpresa. Lo que me preocupa más es que volver a reafirmar que partidos de centro y de centro izquierda sean socios con un partido que promueve eso, aún siendo parte del gobierno. Y que la condena no sea más fuerte, más allá del mundo de la derecha, digamos, que los socios que plantean ser parte de un mundo democrático no se alerten con eso, no levanten inquietud. Y eso es un poco lo que yo te diría como preocupación. O sea, que tú me digas que el Partido Comunista, que alguien se va a poner nervioso, sorprendido porque el Partido Comunista diga que hay que generar presión, si es todo lo que han hecho en la revolución en el mundo. Solo para ponerlo le veo como en esto, y Natalia, pero y una cosa más, lo que sí creo es que lo dijo el presidente, yo no estoy de acuerdo con que el país esté mejor 2 años después, pero hay un aspecto, que el país está un poco más tranquilo. Entonces que su coalición, lo que venga a decir es, vamos, como lo había dicho, ¿se acuerda? No me acuerdo del presidente que partió el Frente Amplio, dijo, vamos a meterle incertidumbre al país como una jugarreta entusiasta. Esto en este momento, Sebastián de Polo, que está de embajador en Brasil. Esto en este momento en que el país ha logrado cierta calma institucional, no progreso en otras cosas, me parece una muy mala noticia
aun cuando sea muy reflejo de la identidad del Partido Comunista. Ahora, es interesante ver cómo también se está haciendo el link, o lo estamos haciendo los ciudadanos, de que presión ciudadana significa rápidamente violencia asociada, ¿no? Porque realmente es la herida que quedó post-estallido, Natalia Presidente. Así es, por eso yo partí haciendo la diferencia que en otros momentos pudiese haber sido obvia, que manifestarse, estamos viendo hoy día manifestaciones pacíficas. Pero la violencia quedó marcada. Pero la violencia quedó marcada y yo creo que por eso hay que hacer la distinción. Hoy día tenemos, por ejemplo, una protesta pacífica en Huachipato, la forma de expresarse de los sindicatos respecto a un cierre de una empresa, y eso hasta la hora, que hay 4.000 trabajadores en la calle, no hay violencia. Entonces, pero hoy día, para tu pregunta, tuve que hacer la distinción porque tenemos memoria emotiva asociada a un momento que fue complejo, evidentemente. Y entonces el socialismo democrático, como dice Néstor Silva, debería hacer una marca importante en el agua, en la línea divisoria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, más claramente. Bueno, nosotros hemos planteado, y cuando digo nosotros, lo estoy planteando yo acá, el presidente del PPD ayer, Jaime Quintana, planteó lo mismo. O sea, la democracia es lo que es el sistema que nos rige cuando somos mayoría y cuando no. Y cuando no tenemos mayoría parlamentaria, nuestra pega no es llamar a la gente a la calle, es el diálogo. Ya, pero ahí pasa también porque, digamos, por entender al Partido Comunista como siempre ha sido. O sea, como dice Ernesto, ¿quién se puede sorprender? Estábamos recordando, por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo, cuando el Partido Comunista era parte del gobierno con la nueva mayoría. Claro, no tan protagonista como ahora, pero era parte del gobierno. Y yo me acuerdo que la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, en ese minuto diputada, dijo, nosotros tenemos un pie en la calle y un pie en la moneda. Entonces, el Partido Comunista siempre ha hecho eso. ¿Cuánto incomoda o es simplemente parte del inventario? Mira, la verdad es que aquí voy a responder a título personal. Creo que el llamar a digamos, la presión social en el momento que vivimos es complejo. Y yo creo en la manifestación pacífica, creo en que los ciudadanos pueden vincularse no solo a través de los partidos políticos y que pueden tener una voz. Mi punto es que siento que cuando tú estás en un momento complejo de la economía, de la seguridad, etcétera, lo que la ciudadanía espera es que tú hagas tu trabajo, que tú legisles sobre los temas que preocupan a la ciudadanía. El punto es que acá se llama esta presión porque en el Parlamento no tenemos mayoría. Pero ahí y eso no me parece. Ahora, Ernesto Silva, hay un punto es importante porque esto puede significar que una declaración como esta de ir a presionar a la calle, que la calle presione, podría ayudar a que el Congreso se abra a buscar nuevos acuerdos. ¿Esto podría tensionar más la conversación, a tu juicio? Dos comentarios sobre eso. Sí. El primero, como Natalia lo dice, el PPD ha dicho que la democracia es relevante. Eso yo lo entiendo porque genera algo de preocupación de que el método del Partido Comunista no sea tan democrático. Y eso me parece un buen llamado de atención. Y segundo, porque estas conversaciones no son en el aire. Uno las reconoce en base al comportamiento en la historia. Y el Partido Comunista, cuando ha hecho llamados de este tipo, los ha acompañado con acciones, por ejemplo, que han avalado la violencia o que han tenido momentos difíciles. No digo que esas sean las palabras de Núñez o de estos días, pero en el fondo... Es lo que rememora. En el fondo, las cosas tienen símbolos, tienen impacto y tienen relevancia. Segundo punto en esto es que, en el fondo, lo que hay detrás de la visión del Partido Comunista, me parece, es esa sensación de fracaso. Llegamos al gobierno, teníamos idea, no logramos que calaran en la ciudadanía y por lo tanto no juntaron los votos. Busquemos otro método. Y yo en eso creo en la libertad de expresión, creo en los argumentos, creo que hay que seguir debatiendo y creo que en eso los chilenos están siendo sensatos en cómo manifiestan sus opiniones y siempre van moderando, en cierto sentido o en otro. Y lo que hay acá es que hay un gobierno que no tiene un piso muy sólido para sacar adelante una agenda. Ese es lo que creo que es como el telón de fondo del debate y hay que entrar quizá a los temas. Y a los temas, más allá de lo que hemos dicho acá, que hay un partido del gobierno muy relevante que tiene a la vocera y que hace un llamado a un método que no es el que conduce a diálogo, acuerdos o cambios. Algo dijo Natalia al principio que tiene que ver también con que en el fondo hay que convencer a la gente de que estos temas, no sé, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma de la salud, son temas relevantes. Y ahí es donde estoy pensando en, de nuevo, las declaraciones que hizo en su momento Gonzalo Winter, con que estamos perdiendo la guerra ideológica. Porque lo que dice Núñez es, la gente tiene que salir a la calle a presionar para decir, tenemos que tener una reforma previsional y de esta manera. Bueno, si la gente no está saliendo,
es porque tal vez la gente en este minuto no está convencida de que esa sea una prioridad, o no, o hay un fracaso en términos de los temas que le preocupan a la gente, Natalia. No, mira, yo creo lo siguiente. Creo, por ejemplo, que hoy día esto de las masas es bien variable. Yo todavía recuerdo el tremendo acto para el cierre de la campaña ante el 4 de septiembre. Se llenó la Alameda con gente por el apruebo y perdió estrepitosamente. Por lo tanto, hay muchas personas que legítimamente se expresan a través de su voto en momentos que corresponden. Entonces, ¿cuál es mi punto? Te lo pongo así para que se entienda mi posición. A mí me duele, me molesta, me preocupa, me tiene alerta el hecho de que no haya mayoría suficiente para construir una política previsional con solidaridad. Desde mi mirada ideológica, valórica, desde mis convicciones me preocupa. Pero cuando yo veo que hay una mayoría ciudadana que puede ser, que puede ser eventual, pero que está expresada y quienes expresan a esa ciudadanía me dicen que no a aquello, ¿cuál es mi pega? ¿Decir que ellos no son democráticos? ¿Que mi posición es mejor? No, es convencer a la ciudadanía para hacer un cambio sobre eso, pero desde una forma pacífica, desde el argumento, desde la política. Y eso es lo que pasa hoy día. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con Ernesto Silva y Natalia Pergentil. El gobierno está en un problema con las coaliciones que lo afirman. Yo no creo que esté en un problema con las coaliciones que lo afirman. Está en un problema porque en el Parlamento es minoría. Ernesto Silva. Yo lo que veo en línea de la minoría es que dos cosas en esta parte. Lo primero es que, solo quiero volver a un tema más del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio están muy incómodos con el Chile que se está viviendo. El Chile que se está viviendo quiere crecer. Los comunistas querían decrecer. El Chile que de hoy día lo que quiere es dar más seguridad y más apoyo a las policías para que hagan bien su labor. Eso no le gusta al Partido Comunista. El Chile que está avanzando ahora quiere que los ahorros vayan a las cuentas individuales. Hay debates sobre eso. No lo quieren los comunistas. Entonces, está pasando demasiadas cosas contra lo que querían. Y eso creo que genera esta reacción del método normal, deliberativo, de discusión, democracia representativa no resulta. Sobre el gobierno, en el caso del gobierno, yo creo que aquí hay una cuestión un poco más difícil. Acaba de cumplir 2 años y por la conformación de mayorías que describe la Natalia, el gobierno tiene mucha dificultad para poder gobernar. Y poder gobernar, no me refiero a ejercer el cargo y poder firmar un decreto, sino que... Entonces, en el fondo creo que se anticipa, y eso es un desafío para la democracia. ¿Cómo vamos a hacerlo estos 2 años en que el gobierno decía A y tiene mayoría y no tiene mayoría para nada? Entonces, para hacer justa la conversación. Y ahí el mundo de la oposición, la derecha, Chile Vamos, tú presidiste la UDI, ¿tiene que aflojar un poco para poder llegar a acuerdos? Porque si no, estamos entre medio de 2 paredones. Yo tiendo a pensar que la buena política siempre tiene que estar dispuesta a llegar a buenos acuerdos, no a cualquier acuerdo, ¿ya? Y por lo tanto, esto es más que una actitud general, eres buena onda para estar en acuerdo, es el mérito que pueda tener aquello que está en discusión. Y en los 2 temas, por ejemplo, que están hoy día en discusión, a mí me parece que no están las condiciones para un buen acuerdo para el país en los temas que propone el gobierno, concretamente en lo tributario, concretamente en lo previsional. Pero eso significa que podemos terminar, digamos, nuevamente otro gobierno sin reforma previsional. ¿Y ustedes están dispuestos a cargar con ese muerto? No voy a hablar yo por un partido. Pero... quiero sí comentarlo, Connie, pero en el fondo te voy a decir mi mirada. Creo que el hecho que no haya votación favorable a las propuestas tributarias y previsional, creo que sí es un reflejo de las preferencias ciudadanas hoy, ¿ya? Desde ese punto de vista... Tú puedes decir, Connie, me puedes decir, oye, mira, lo que pasa es que no va a haber reforma tributaria. Sí, pero quizás no va a haber la que quiere el gobierno, pero no es la que quieren los chilenos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la democracia delibera, toma decisiones, y quizás la invitación que viene en estos 2 años es que el gobierno, que es una tarea difícil, teniendo el Frente Amplio y el Partido Comunista, pueda reflexionar si quiere una reforma tributaria o quiere una revisión de lo fiscal o quiere lo previsional, cuáles son las preferencias que le están diciendo los chilenos. Tal vez si escucha eso con más atención, lo revisa, lo mira, por ejemplo, el ahorro, la necesidad de ahorro en Chile, por ejemplo, el estímulo al crecimiento, va a haber más condiciones. Porque cuando ha habido temas donde se reflejan las prioridades de los chilenos, como es la seguridad ciudadana, los acuerdos han sido muy amplios. Entonces el llamado un poco al gobierno quizás es a mirar las prioridades de las personas
y que su agenda calce con eso. Ahí había muchas preguntas que se nos van a quedar en el tintero que me encantaría, que tienen que ver con las lecturas que se van haciendo de la sociedad cada tanto, Claro, porque también nos hemos ido equivocando, pero no podemos dejar de preguntarle porque nos quedan pocos minutos. Natalia Pergentil y Ernesto Silva, Evelyn Matei, posibilidad de elecciones en 2 días, posibilidad de un fraude que se instala brevemente. Natalia. Tremendo error. No sé qué le pasó a Evelyn. Yo creo porque ella es una mujer sensata, siempre está relevando temas de, digamos, súper constructivos, y me preocupa lo que planteó. Y me preocupa por 2 razones. Primero, la elección en que ella fue reelecta fue en 2 días, acordémonos. Y segundo, porque con la fragilidad institucional que tenemos, con el caso Hermosilla que no sabemos en qué va a terminar, pero que todo el mundo anticipa un sismo de credibilidad en las instituciones, por diversas razones. No pongamos en tela de juicio a las instituciones que hacen bien la pega, que nos hacen sentir orgullosos y que nos dan tranquilidad de que cuando yo voto a las 8 de la noche sé quién gana y no me cabe duda que es el ganador. Yo quiero Ernesto, aportar otra ¿Se perspectiva equivocó? ¿Se equivocó Evelyn Matei? Déjame darte como unos datos que miramos en Faro. El 87% de las mesas tienen 390 o más personas. Si tú divides, en el fondo creas 25% de mesas más, simplificas y resuelves el tema sin aumentar locales. Segundo, hoy día hay 2.900 locales. Abrir un día más significa cerrar el colegio para 2.900 colegios un día antes, en momentos educacionalmente complejos. Cuando se hizo esto durante la pandemia, que fue el único caso, costó 51.000 millones de pesos y era con voto voluntario y eran condiciones diferentes. Y lo último, cerrar un día más tiene un costo de cerca de 15 o 20 millones de dólares. Entonces, en eso quiero argumentar sobre porque el tema de fondo si son 2 días o no. Sí, pero es que no es que el porque tema en promedio, pero lo que ha dicho Andrés Tagle ha hablado sobre esa cifra y sobre eso, y exactamente, que no da, dice él. Porque 5 minutos cada persona. Pero vamos a lo de Evelyn Matei, porque ella marca un punto. Sobre lo de Evelyn Matei, porque Evelyn Matei no dio el argumento, dio este argumento, pero lo remató y habló de la posibilidad. Es casi inevitable, dijo, un fraude, que no se cometa un fraude. Yo tengo mucha confianza en las instituciones, siempre he tenido, creo que hay que respetarlas, pero creo que hay suficientes señales de alerta pensando que esto va a durar para siempre, porque tenemos voto obligatorio, muchas mesas para buscar una solución mejor, con más resguardo, y creo que debería ser. Pero el argumento del fraude, yo creo que nosotros tenemos un muy buen sistema, hay que cuidar las instituciones, creo que han funcionado bien, pero en el mérito de la decisión puntual creo que hay argumentos suficientes para revisarlo. Claro, pero y creo que el debate punto. debiera estar pero en eso no te lleva necesariamente a decir que fraude. Estoy argumentando sobre ese punto. Y creo que en eso hay un punto que se ha planteado, pero llevaría la discusión a ese punto porque creo que debiera ser por muy buenas razones en un día. Ya, perfecto, pero esas son las razones que se están discutiendo, digamos, y que las ha aclarado el director de Cendela, y las contraargumentado, pero se equivocó, da la impresión que no estás de acuerdo con las palabras de Evelyn Matei acerca de que es casi inevitable un fraude si es que lo hacemos en 2 días. Yo no creo que sea inevitable un fraude. Yo creo que es una mala decisión. Esa es mi evaluación personal, pero con la información que tengo. ¿Se equivocó Evelyn Matei? No, yo no soy malo para los adjetivos, Connie. Es que como lo dijo Natalia Pergentil, dijo... Es que yo al revés. Yo es buena. Yo digo, 30 ubico con los objetivos. 30 los monos, el 30% los monos y todo. Natalia Pergentil, vicepresidenta del Partido por la Democracia, Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro de la Universidad del Desarrollo. Un gustazo tenerlos aquí en este miércoles. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Buena conversa. Muchas gracias.